Que la gracia de Dios siempre los inunde a cada uno de ustedes, oyentes de nuestros programas. Estás en este momento escuchando uno de los audios que nuestra comunidad Shekinah de la Misericordia realiza los días miércoles en horas de la noche, cuando nos reunimos en la Asamblea Internacional. Somos una comunidad católica que buscamos la restauración de nuestras vidas, nuestra vida familiar en especial, bajo un principio fundamental: que nosotros somos hijos de Dios y que queremos vivir bajo ese principio, buscando siempre la cobertura del Señor. Por eso se llama Shekinah, porque Shekinah es presencia viva de Dios, lo mismo que es la gracia, y queremos buscar la santidad bajo dos principios inspiradores: uno, tener a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón permanentemente, y dos, saber que todo pasa para bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Perdona y da la bienvenida a sus hijos en su eterna misericordia. Misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre. Bueno, un fuerte saludo de paz y bien a cada uno de las personas que están en este momento escuchando nuestros programas. El tema de hoy es espectacular. Sí, un saludo muy especial desde aquí Bogotá, Colombia, pues con deseo de seguir en este proceso de transmitir lo que el Señor nos enseña, de transmitir lo que el Señor nos muestra y lo que debemos seguir cambiando para realmente ser esos verdaderos hijos de Dios, que lo honramos en todo lo que somos: pensamiento, acción, palabra y aún en el silencio. Entonces hoy vamos a hablar sobre la dignidad de un hijo de Dios, y no cualquier hijo de Dios, sino los hijos más amados de Papá Dios. ¿Cuál es tu dignidad? ¿Cómo hacer para rescatar esa dignidad, para mantenerte en esa dignidad como el Hijo de Dios? Porque tenemos una dignidad, y esa dignidad pues nos lleva pues, básicamente a una palabra que es maravillosa, que es la santidad. Entonces, antes de empezar, quiero que por favor nos pongamos en las manos de Dios. Vamos a orar para que sea el Espíritu Santo el que nos guíe y nos oriente. Empezamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre precioso del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial del cielo, que la verdad que se va a pronunciar hoy sea una verdad dada desde la sabiduría del Espíritu Santo, que es tu propio Espíritu. Permite que en este momento el Espíritu Santo sea el que hable por nosotros, y que cada persona que escuche este mensaje no se quede siguiendo escuchando la voz del enemigo, sino que realmente escuche tu propia voz, porque tu voz es de vida, como bien lo dijo Pedro en su momento. ¿A dónde más recurriremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Por eso, Papito Dios, que sea el Espíritu Santo el que esté en este momento, en cada hogar, en cada familia, en todo el sitio donde las personas escuchen este mensaje, y que tu voz sea esa voz potente, fuerte, porque tu palabra nunca llega vacía. Y si tú colocas a una persona para que escuche este mensaje, es porque tienes un propósito maravilloso en su vida, y el propósito es de vivir una vida de santidad y empezar a romper con tanto pecado y no darle más cabida al mal que ha querido enseñorearse en las casas, en los hogares, en las vidas, en las familias. Ayúdanos, Padre Santo, a que podamos cada día más estar en tu presencia como esos verdaderos hijos tuyos,
y vivir una vida digna de un hijo tuyo, una vida coherente, donde el sentir, hablar y pensar estén en esa misma dimensión hacia ti, Padre Santo. Que el Espíritu de amor precioso esté con nosotros y coloca ángeles celestiales que acampen en el lugar de cada hogar, de cada persona, para que no haya ninguna distracción y seas tú, Espíritu Santo, majestad divina, quien hable y que la palabra tuya sea fuerte y potente para que llegue a cada corazón. Es verdad que no todos escucharán, pero bien está escrito en tu palabra: el que tenga oídos, que escuche. Aquí estamos, amado Señor. Aquí estamos, Espíritu Santo. Aquí estamos, mi Jesús de Nazaret, Rey de reyes y Señor de señores, porque tu sacrificio no fue en vano. Y no queremos dejarlo desapercibido, porque tú ya venciste allí en el huerto de los olivos. Tú llevaste todo el pecado nuestro, el pecado de las personas que están escuchando, sino que quieres que cada día más nos empecemos a mirarte a ti, empezar a mirar a nuestro Padre, y que dejemos esa voluntad pecaminosa y que tu voluntad divina nazca en nosotros. Gracias, mi Jesús. Gracias, dulce Espíritu Santo. Gracias, Padre Celestial. Y de igual manera, que el manto de la Santísima Virgen nos cubra para que el mal no tenga cabida en este instante y en este momento. Nuestro corazón, y dilo de esa manera, mi mente, mi cuerpo y mi espíritu lo doblego plenamente a ti, Espíritu Santo, para que tú hables a mi corazón y que esas palabras que vas a decir queden grabadas en mi corazón con letras de fuego, para que no se me olviden nunca y yo las pueda poner por obra, porque no quiero ser solamente un oidor de la palabra, sino un hacedor de la palabra, ponerla por obra, que mi comportamiento refleje que tu palabra se hace vida en mí, que mi comportamiento muestre a los demás que tú estás vivo, Papito Dios, que yo muera a tanta vida pecaminosa, a tanto pasado de lujuria, a tanto pasado de heridas emocionales que todavía tal vez cargo, para que yo pueda recibir tu palabra en plenitud y la pueda poner por obra. Gracias, porque sé que hoy este mensaje, como muchos otros que tú has dicho, va a ser de mucha edificación para mi vida, que si me confronta, bendito y alabado sea el Señor, porque necesito tal vez salir de la zona de confort espiritual en la que me puedo encontrar. Gracias, Papá Dios, por este momento, en el nombre poderoso de mi Jesús de Nazaret, que dio la vida por mí en la cruz. Te doy gracias por esa sangre inocente derramada por Él. Gracias, porque a través de esa sangre nosotros fuimos redimidos del poder del enemigo, y con esa sangre preciosa cubrimos a todas las personas que escuchen este mensaje, y nos cubrimos nosotros mismos, para que seas tú, majestad divina, el que con ese poder tan inmenso que tienes llegues a cada corazón. Gracias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mi amor, entonces estamos hablando hoy sobre la dignidad de un hijo de Dios. ¿Qué implicará la palabra dignidad? La dignidad pues tiene que ver necesariamente con el hecho de saber, por ejemplo, que uno tiene la cara muy levantada, no humanamente, ¿no? Sino que uno no tiene algo que esconder y que uno sí es una persona digna de llevar, por ejemplo, el nombre, como por decir algo, nosotros los colombianos, ahorita como se va a hablar del Mundial de Fútbol, bueno, y cuando hay competencias, uno se siente orgulloso de ser colombiano. Si uno está en el extranjero, uno siente bastante orgullo y uno quiere llevar dignamente pues una camiseta representando pues a un país, por decir algún ejemplo así que me sale en este momento. Pero ahora imagínate la dignidad de ser un hijo de Dios. O sea, para eso tiene uno que romper muchos esquemas que a uno como que le limitan y como que a uno no lo hacen estar como en coherencia con respecto a esa identidad que uno debe tener como el hijo de Dios. Ser digno es porque uno tiene conocimiento. Porque si uno no tiene conocimiento, pues uno no es digno. ¿Sí ves? Porque si yo no sé quién soy, si yo ando para arriba y para abajo deambulando, saltando de aquí, saltando allá, inclusive a nivel espiritual, pues no voy a saber, no voy a tener esa dignidad, porque no sé quién soy.
no sé a quién estoy respaldando. Es como, por ejemplo, si a mí me mandaran no sé, de pronto de embajador a otro país, y yo voy a hablar y a representar a mi país, y yo voy a ser un digno representante de mi país, y no conozco cuál es el nombre del presidente, ni sé de las necesidades que tiene el pueblo colombiano, ni sé las dificultades que están vivenciando. ¿Tú crees que yo voy a ser un digno representante de mi país? Pues no, porque no tengo ni idea de qué es lo que está sucediendo al interior de mi país. Y por el contrario, lo que puedo llegar a hacer es cometer muchos errores, porque voy a hablar desde la ignorancia, voy a hablar desde lo que no es. Entonces, para poder hablar de dignidad, tengo que primero tener una identidad. Y esa identidad se tiene cuando nosotros empezamos cada vez a profundizar en nuestra naturaleza espiritual, cuando empezamos a reconocernos como esos verdaderos hijos de Dios que somos. Pero si me causa dificultad reconocer a Dios como Padre, y preciso porque tengo situaciones de mi pasado donde no he podido resolver los problemas con mi papá, por ejemplo, entonces lo que haya en relación con mi Padre humano, ese instrumento que Dios utilizó para que yo naciera, para que Él me diera esta vida tan maravillosa que me dio. Entonces, si yo tengo un conflicto muy fuerte con Él, pues voy a tener un conflicto muy fuerte con mi Padre Dios, porque yo no soy digno tampoco de ser un verdadero hijo de, por ejemplo, de mi papá, que es de apellido Cortés, por ejemplo. ¿Sí? O sea, la dignidad tiene mucho que ver con respecto a lo que es la identidad. Mira que es importante que nosotros iniciemos como a hablar más profundamente de la dignidad, teniendo presente dos pasajes bíblicos, Rafa, porque es importante. La Biblia nos dice las cosas, sino que dice el profeta Oseas que cuando el pueblo desconoció, cuando el pueblo ya no tuvo conocimiento de lo que la palabra de Dios dice, el pueblo se pierde. Entonces, a raíz de ello es importante que nosotros nos ubiquemos en la palabra de Dios, que por ejemplo lo que dice la primera carta de San Juan, en el capítulo 2, versículos 15 al 17, dice así: no amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no ama al Padre, porque nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre, sino del mundo mismo. Y esto es lo que el mundo ofrece: los malos deseos de la naturaleza humana, el deseo de poseer lo que agrada a los ojos y el orgullo de las riquezas. Pero el mundo se va acabando con todos sus malos deseos. En cambio, el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. Entonces, en este pasaje nos está hablando de los deseos básicamente que nos genera la carne, lo carnal, los deseos que nos genera todo lo que nosotros vemos, nuestros ojos, y lo que la riqueza nos ofrece, que es como la vanagloria, o sea, sentirme gigante, sentirme grande. Entonces son tres pecados importantes que desafortunadamente, o tres condiciones con las cuales nosotros a veces los seres humanos nos dejamos llevar. Y miremos lo que dice el pasaje en Éxodo 20, versículos 3 y 4, que dice lo siguiente: no tengas otros dioses aparte de mí, no te hagas ningún ídolo ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar abajo de la tierra. Versículo 5, no te inclines delante de ellos, ni le rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso, que castiga la maldad de los padres que me odian en sus hijos, nietos y bisnietos, pero que trato con amor por 1000 generaciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos. Eso es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, y yo te digo, o sea, ¿por qué se toman estos dos textos de base? Por algo muy importante. Cuando nosotros tenemos mucho apego o nos estamos dirigiendo sobre las cosas de la tierra, sobre lo que hay en la naturaleza, desafortunadamente nosotros como que ese anhelo de poseer, de tener lo que nos está brindando, lo que nos rodea, personas, objetos, naturaleza, etcétera,
hace que nosotros por muchísimas veces, por querer tener eso, nosotros perdemos nuestro valor. Ahí es cuando nosotros perdemos nuestro valor y estamos dándole mayor importancia a algo que no lo es. Y por eso es que nosotros perdemos la visión, perdemos como el objetivo. Perdemos el objetivo de lo que realmente somos como personas. El Señor dice que Él es celoso. Él es celoso si nosotros nos ponemos a tener como ese anhelo de tener cosas, ¿sí? De tener personas, de tener objetos, de poseer situaciones. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros empezamos a tener el corazón en eso, y lo dice la misma palabra, donde está tu corazón, está tu Dios básicamente. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestro corazón en esos objetos o en esas personas, estamos despreciando de alguna manera a Dios. Despreciar a Dios o dejarlo de lado, dejarlo en segundo momento, porque puede ser que no lo desprecie totalmente, entre comillas, pero si lo dejo en segundo lado, ya estoy faltando a mis mandamientos, Y cuando estoy faltando a ese primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas, significa que yo ya estoy perdiendo mi valor. Porque la dignidad habla de un valor. La dignidad habla de la valoración que yo misma me doy. Por poseer muchísimas veces esas cosas, esos objetos, esa naturaleza, yo estoy ya vendiendo algo de mí para querer apropiarme de ello, querer poseer algo de ello. Porque, por ejemplo, cuando yo estoy deseando tener y sea esa mi pareja y nada más que esa mi pareja, y yo le permito a esa persona que venga a mi vida, me use, me utilice, me manipule en mis pensamientos, en mis emociones, y yo le permita hacer conmigo muchísimas cosas, yo ya perdí mi dignidad y estoy en manos de esa persona para que haga conmigo muchísimas cosas. Desafortunadamente ya tengo un ídolo, o sea, yo creo que ese es el Dios que me puede mandar, que me puede guiar, que me puede orientar, que me puede proteger, etcétera, que puede hacer conmigo lo que desee. Yo creo en esa persona de tal manera que ya olvide realmente quién soy yo y qué debería ser mi objetivo de vida. Ahí es donde yo ya estoy mal, ahí es donde yo ya perdí mi valor, perdí mi dignidad como ser humano y desafortunadamente eso trae a mi vida unas consecuencias, porque yo ya cambié el Dios que debe ser mi Dios, el Dios Padre, lo cambié por un Dios hombre o un Dios mujer, en ese caso también, porque también se dan los hombres. Cuando el hombre decide tener una y otra mujer, ese Dios mujer, no importa el nombre, no importa si está en mi casa, no, la idea es estar en el Dios mujer y el Dios sexo, y desafortunadamente ahí empieza a perder su dignidad, porque esto es para hombres y mujeres. Dios es celoso con hombres y mujeres, no es solamente con la mujer, es celoso con hombres y mujeres, porque esto no tiene una acepción de sexo, no. Aquí el Señor está hablando para todos sus hijos y habla de ese celo que tiene con hombres y con mujeres. El Señor no dice las mujeres deben ser santas, porque es que ya los hombres ya lo son, no. Son santidad que está buscando el Señor de hombres y mujeres, dignidad de hombres y mujeres, porque cuando el hombre también, por decirlo así, se prostituye, ¿qué es lo que sucede? Él también está perdiendo su dignidad, él no se está dando cuenta de que se ha vuelto un objeto, que no tiene dignidad, que perdió su capacidad de valorarse. Cuando yo me contamino con un lado, con otro lado, con otra persona, etcétera, etcétera, perdió su dignidad.
Y el Señor no habla solamente a las mujeres, habla también a los hombres y el respeto que a sí mismos se deben tener. Así haya yo creo que están más rayados, marcados los hombres por el concepto de que el hombre es más activo de pronto sexualmente. Yo creo que están más marcados por todo el señalamiento que todo el mundo hace del hombre y por toda la libertad, entre comillas, que el hombre ha manejado, que por lo que en la realidad es, porque el Señor habla igual al hombre y a la mujer, que los dos deben ser santos, que los dos deben tener dignidad, que los dos deben valorarse, que los dos deben estar trabajando para mantenerse en ese lugar de honra y ser honrados. Qué hermoso que dentro de las personas a uno le digan: esta persona sí que es digna, o sea, merece, esta persona sí que es digna, o sea, esta persona es honrada, porque definitivamente se valora. Sí, y fíjate, Moni, que el hecho de una dignidad, como yo te estaba diciendo al principio, hace parte también de una identidad. Las palabras van ligadas. Entonces, si yo no me valoro porque no sé quién soy, Moni. Entonces, voy a tomar ejemplos extremos. El consumo de sustancias psicoactivas y las adicciones. No solamente en consumo de sustancias psicoactivas, sino adicciones. Que uno tiene adicciones al juego, tiene adicciones al sexo, tiene adicción a la pornografía, tiene adicción al alcohol, adicción a decir mentiras, adicción al dinero. ¿Sí ves? O sea, son ídolos. Y esas adicciones demandan que uno le ha dado cabida de una u otra forma al pecado. ¿Y cuál se llama el pecado? Lujuria, Moni. Eso no tiene otro nombre, lujuria. La lujuria no solamente tiene que ver con el respecto, es el placer desmedido. Ese es la base de toda adicción. Y cuando hay ese placer desmedido que se empezó a dar desde el vientre materno incluso, Moni, desde mucho antes de la concepción, porque también con el pecado de los padres hace que necesariamente los hijos reciban esa herencia genética espiritual. Esa genética espiritual hace que esa lujuria empiece a manifestarse poco a poco en los niños, a pesar de que son santos, pero paulatinamente ya cuando van teniendo uso de razón y van a empezar a tener esas tendencias y por las enseñanzas que tienen en su hogar, empiezan a tener comportamientos que no son dignos como esos verdaderos hijos de Dios que son. Entonces no se tiene una identidad, y al no tener una identidad, pues básicamente cualquier persona o cualquier evento o cualquier situación o cualquier árbol que me cobije, pues va a ser para mí el significativo. Entonces, por ejemplo, se cambia de criterio fácilmente, se cambia de pensamiento fácilmente porque no hay una identidad. Por ejemplo, frente a la religión, fácilmente se puede cambiar de un lado para otro andando como una veleta, porque no hay una identidad, no me siento identificado. No hago parte, por ejemplo, de la familia, que entonces yo salgo corriendo de la familia porque no me siento identificado, porque tengo problemas con mi papá o con mi mamá, entonces salgo corriendo y digo no tengo familia. Entonces esa misma situación, para tener esa dignidad, tengo que tener una identidad muy clara, Moni. O sea, si yo no tengo esa identidad clara, fundamentada, una identidad donde tengo unas raíces firmes, pues básicamente cualquier vientecito que llega, pues yo voy a claudicar. Me acuerdo una historia que cuentan lo más de preciosa, donde un hombre empezó a sembrar árboles al frente de su casa, por la vereda pues que llevaba a su casa. Empezó a sembrar árboles en tiempos de frío, en tiempos de nieve, en tiempos donde supuestamente no se deben sembrar árboles, y él empezó a sembrarlos allí y los dejó a la intemperie. Y entonces le preguntaban que por qué lo hacía. Decía, porque un árbol que sea capaz de surgir ante la dificultad de la tempestad va a ser un árbol que necesariamente ese árbol va a tener la posibilidad de que no claudique ante la adversidad, sino que va a tener sus raíces tan fuertes, pero tan fuertes,
que necesariamente no va a debilitarse, sino que en momentos de tempestad sus raíces están tan fuertes que no va a caer. Eso es la identidad, Moni. La identidad son las raíces que tenemos nosotros para que cualquier idea, cualquier pensamiento, cualquier hombre, cualquier filosofía no me mueva el piso, no me mueva. Y para tener esa identidad tengo que estarme nutriendo constantemente de lo que yo anhelo en mi vida. Por ejemplo, alguien me decía, si uno lee 3 o 4 libros de un mismo autor sobre un mismo tema, pues necesariamente ya me estoy volviendo experto sobre ese tema. ¿Sí ves? Y si profundizo más sobre eso, pues entonces me voy a sentir identificado con respecto a eso. Un sacerdote decía algo maravilloso. ¿Ustedes creen que las personas leen los pensamientos? Sí, claro que sí, porque la telepatía es una habilidad que se tiene. ¿Ustedes creen que alguien puede doblar cucharas? Claro que sí, se puede doblar cucharas. ¿Ustedes creen que alguien puede levitar? Sí, se puede levitar. ¿Ustedes creen que alguien puede leer las cartas y predecir el futuro? Sí. ¿Ustedes creen que las energías existen? Sí. ¿Ustedes creen que las aromaterapias y las luces y todo eso existe? Sí. Y el sacerdote decía algo maravilloso. Si ustedes creen todo eso y le dan fuerza a eso, se van a perder de lo fundamental. Y lo fundamental es Dios. Entonces viene aquí la pregunta del millón, Moni. ¿Tú qué conoces de Dios? ¿Tú qué conoces de la verdad? ¿Tú qué conoces de la palabra? Pues la palabra es la fuente fundamental de nosotros y es a través de la palabra que conocemos la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea que para poder tener identidad, yo tengo que tener realmente unos hábitos espirituales que me lleven a fortalecer esa raíz y que cualquier cosita que llegue al mundo no me perturbe, ni me saque del propósito, ni me afecte. Pero como no tengo esas raíces firmes, sucede la parábola, mi amor, de la semilla que cae en la carretera. Es eso, la semilla que cae en la carretera. Yo soy la carretera. Y si la semilla, que es la palabra de Dios, cae, entonces ¿qué llega? Los pájaros, que es el demonio, llegan los pájaros y se comen, se roban esa semilla. O si no, la semillita que cae al borde de la carretera no tiene terreno supuestamente bien firme, no tiene tierra, o sea, la palabra de Dios no la tiene cimentada. Entonces, ¿qué sucede con esa semilla? Se pierde porque apenas sale el sol, los primeros rayos de sol queman la plantica porque no tiene una raíz fuerte, ya que está en un terreno poco abonado. Y viene la tercera. Aquellos que tienen muy buen terreno abonado, pero la cizaña empieza a germinar. Los pecados, las pequeñas zorras se comen ese viñedo en flor. ¿Qué quiere decir? Esas pequeñas indiscreciones que poco a poco van quitando, ¿sí ves? Nuestro fundamento. Y ya está la cuarta semilla que cae en terreno completamente abonado, fértil, y no se permite indiscreciones. Y eso hace que esa identidad se fortalezca. Para yo poder tener una dignidad y saber cómo comportarme, tengo que tener ese conocimiento claro de quién soy yo. Esa identidad clara de quién soy yo, Moni. Si yo no tengo esa identidad, no voy a poder hablar de dignidad porque no sé quién soy. Y entonces entramos ahora sí a profundizar en lo que tú decías. Me dejo manipular por uno, caigo en pecado, empiezo a buscar un ídolo para aquí, para allá, dejo que mi esposo o mi esposa me manipule sexualmente, emocionalmente, caigo en contiendas con él a nivel de discusiones, de peleas, porque no tengo una identidad clara, Moni. Entonces trato de encontrar la identidad a través del ídolo de mi esposo o mi esposa. Trato de encontrar una identidad a través del afecto de mis hijos, porque como no los supo educar, entonces caigo en sentimientos de culpa porque no tengo una identidad clara, Moni. Esa identidad es la que me lleva a ser digno, a llevar una camiseta, como lo decía yo al principio, coherentemente, a saber que realmente yo sé a quién estoy respaldando y quién me está respaldando, a quién me está guiando. Eso me lleva a realmente saber
que yo estoy en los caminos correctos. Pero cuando no tengo una identidad, pues básicamente deambulo. ¿Sí ves? Entonces salgo corriendo para otro país a tratar de conseguir el dinero y dejo abandonada a mi familia, Moni. Porque entonces se me volvió a mí se me volvió como una prioridad el dinero en vez de mi familia. Porque no tengo una identidad, no sé qué es el valor de la familia, porque le di crédito al valor del dinero y no al valor de la familia. Eso, si yo no tengo una identidad, mis valores, Moni, se van a ver completamente distorsionados y quebrantados. Completamente se van a ver así los valores. Entonces, imagínate, ¿qué es tener identidad? Identidad tener, si tú eres un hijo de Dios, que lo eres, pero como no te identificas como tal porque no tienes esa identidad, entonces empieza a fortalecerla. ¿Y cómo lo empiezas a fortalecer? Cuando tú empiezas a estudiar la palabra, cuando tú empiezas a hacer hábitos espirituales fuertes, no religiosos, sino espirituales, porque la religiosidad simplemente es como un deseo de llenar rápidamente un vacío y querer alimentarse. Tener una imagen. Por ejemplo, nosotros hacemos un seminario y me sorprende. Hay gente, les digo, por favor, hagan el seminario despacio. Cada ejercicio que nosotros les coloquemos, lleva un cuaderno, saca 5 conclusiones de cada audio que te mandamos, compáralo con la palabra y después deja 5 enseñanzas, toma un propósito con base en eso y aplícalo. ¿Y sabes qué es lo sorprendente? Que a los 2 días alguien me dice: Rafa, ya escuché 5 de tus audios y me puedes hacer un favor, ¿qué hago con respecto a mi pareja? Pero ya te lo dije en los audios. Y la gente simplemente lo que hace es como llenarse rápidamente por querer encontrar la solución mágica a través de las cosas y se vuelven simplemente personas religiosas y no espirituales. ¿Qué implica la espiritualidad? Abandono. La espiritualidad implica dejarme seducir por Dios, escuchar su voz, amarlo a Él, pensar en Él. La espiritualidad implica gozarme, disfrutar, deleitarme de un encuentro espiritual sin el deseo simplemente de satisfacer mi curiosidad o querer encontrar la respuesta mágica y milagrosa de una situación que tal vez estoy vivenciando en mi vida. La espiritualidad demanda abandono. Identidad es el primer paso fundamental para tener una dignidad. Si yo tengo esos problemas, por ejemplo, Moni, con respecto a mi relación de pareja, de esposos, que yo llevo una vida de lujuria porque mi esposo, él no ha sabido comprender su identidad y lo único que hace es responder a todas sus heridas del pasado, traer todas esas situaciones de sus vivencias con su papá y con su mamá, debido a que vivieron cosas muy violentas, Moni. Y entonces él se volvió una persona lujuriosa, o sea, adicta, porque la lujuria tiene que ver con la adicción. Adicta a lo que sea. En este momento pongamos a hablar del sexo. Entonces va y se consigue una mujer, va donde prostitutas, va y se acuesta con ellas y luego viene a la casa y me exige que yo haga lo mismo. Entonces yo, por el miedo de que él no se vaya de la casa, de que él me abandone, de que él no me dé de comer, entonces yo que acepto, o le tenga miedo, porque le tengo miedo, entonces yo que acepto que él haga conmigo lo que quiera frente a la parte sexual. Y me vuelve un objeto. Y yo, como no tengo esa identidad, pues básicamente no tengo la autoridad suficiente para decirle basta, no más, y no entrar en discusión, sino de realmente decirle no me voy a permitir el hecho de que me contamines. ¿Qué te parece, Moni? Cuando tú estabas hablando ahí, me estabas haciendo pensar, definitivamente le vende uno el alma al diablo. Terrible, fuertísimo, pero de alguna manera sí. Cuando una persona no está en Dios, desafortunadamente está en el mundo, está con el mal. Y eso lo dice la palabra. Los que no están conmigo están contra mí. Y desafortunadamente, si estamos contra Dios es porque estamos con el enemigo, con el mal, con el diablo. Porque desafortunadamente sí existe, o si no, porque las personas buscan hechicería, brujería y todo eso. Eso no es porque quieren estar con Dios, sino que quieren estar con el diablo, porque eso es del diablo. Entonces, mira que tú también hablabas de algo importantísimo y es, esa búsqueda de la identidad. Pero realmente
O sea, solo hay un camino para nosotros llegar a esa identidad. Solo hay un camino para que nosotros conozcamos que somos verdaderos hijos de Dios. Y el camino es Jesús. No hay otra forma de llegar a Dios. Es Jesús, Él lo dijo, que Él era el camino, era la verdad, era la vida, que nadie va al Padre sino por mí, lo dice la palabra. O sea, solo vamos al Padre por Jesús. Entonces, con base en eso, quien no quiera o quien no valore ese sacrificio de Jesús en la cruz, que él lo conquista en el huerto de los olivos, pero que lo concreta en esa cruz cuando crucifica, cuando anula el acta de decretos, como lo dice Colosenses 2:4, 2:14 creo, que anula el acta de decretos allí en la cruz. O sea, Él toma el acta de decretos de cada uno de nosotros, o sea, de todos nuestros pecados, todos los argumentos que hemos dado, y Él va a través de ese calvario y crucifica todo ese acta de pecado que teníamos allá en la cruz. Si nosotros no valoramos eso, ahí nosotros desafortunadamente estamos perdiendo la oportunidad de saber quiénes somos. Porque es que es el Señor quien nos da la dignidad, no somos nosotros. Es nuestro Señor Jesucristo quien nos da la dignidad de ser hijos de Dios. Él no, o sea, cuando yo creo en el Señor, cuando yo empiezo a hacer las cosas que el Señor me está diciendo, pues ya empiezo yo a apropiarme de ese concepto de ser hijo de Dios. Porque es por Él que yo puedo volver a ser hijo de Dios. De resto, soy una creación de Dios. Mientras yo niegue ese proceso, esa puerta que Jesús abrió para mi vida, para poder volver a ser hija de Dios, pues sigo siendo simplemente una criatura de Dios que hago como los animalitos. O sea, no me valoro, tengo muchas parejas, me puedo acabar por un pedazo de carne, como hacen los animales, cosas así. Cuando yo me valoro, o sea, cuando yo acepto el sacrificio de Jesús en la cruz, vuelvo a nacer, y vuelvo a nacer es en el Espíritu. El Espíritu me da la conciencia de alguna manera de que yo ya tengo que empezar a actuar diferente, que ya no soy igual que una criatura cualquiera, sino que yo ya tengo una condición diferente, y fue que nací a ser hijo de Dios. Al nacer a ser hijo de Dios, ya tengo que empezar a aprender a ser hijo de Dios. A un niño cuando nace se le empiezan a enseñar cosas, se le empieza a enseñar cómo se come, cómo se camina, a bañarse, en fin, todo un proceso de formación. Así somos espiritualmente. Cuando yo nazco a Dios, cuando yo nazco a ser hijo de Dios, pues es lógico que yo tengo que aprender a ser hijo de Dios y aprender a valorarme en esa condición de ser hijo de Dios. Cuando yo me aprendo a valorar, y la única forma para aprender a valorarme en esa condición de hijo de Dios es realmente la palabra. Mientras yo conozca la palabra, conoceré realmente qué es lo que Dios quiere conmigo. Él me va enseñando qué cosas debo empezar a cambiar de mi forma de pensar. La palabra nos ayuda a ampliar nuestra capacidad de fe. La palabra nos quita las tinieblas que traíamos, o sea, toda la oscuridad, todo ese pensamiento negativo que traíamos del pecado de vivir en el mundo. La palabra... Me venía en este momento, la palabra no es para locos, la palabra es para los que en la realidad se valoran como hijos de Dios. De resto, por eso, las personas que rechazan la palabra todavía no tienen una identidad de hijos de Dios. Las personas que no quieren estudiar la palabra todavía no se sienten hijos de Dios. Tampoco se ven como hijos de Dios. Entonces, a raíz de eso, la palabra la rechazan. De resto, un hijo de Dios
ama la palabra, porque la palabra es Jesús mismo, es toda la cantidad de enseñanzas que Jesús nos deja y que el Espíritu Santo nos transmite, nos revela, nos permite comprender, aprender, guardar en el corazón para poder aplicar. Entonces, cuando uno es hijo de Dios es porque aceptó que sí, Jesús murió por uno en la cruz, que ese sacrificio me da una nueva vida, un nuevo nacimiento, pero que yo debo aprender a ser hijo de Dios, porque vengo viciado del mundo, entonces tengo que aprender. Soy un bebecito, no conozco muchas cosas, debo estudiar la palabra para identificarme y aprender a tener esa dignidad. O sea, Jesús conquistó para mí la dignidad, pero yo tengo que trabajarla, aprendiendo a valorarme como hijo. Mira lo que es dignidad, Moni. Te la leo. Definición. Cualidad del que se hace valer como persona. Imagínate. Se comporta con responsabilidad, seriedad y con respeto hacia sí mismo y hacia los demás, y no deja que lo humillen ni degraden. Perder la dignidad respeta la dignidad de la persona, con todos los derechos y libertades. Perder la dignidad es irrespetar la dignidad de la persona con todos sus derechos y libertades. Otra definición. Sorprendente, ¿no? ¿En internet la encuentras? Cualidad de la cosa que merece respeto. O sea que, Moni, si yo voy a exigir respeto, si yo voy a exigir que me valoren, si yo voy a tener realmente esa seriedad y responsabilidad para que a mí no me irrespeten, pues yo tengo que tener una autoridad para hacerlo. Y esa autoridad solamente la determina la identidad. La identidad como hijo de Dios, Moni, cuando yo me sumerjo en la presencia con todo lo que tú estás diciendo, cuando yo empiezo a buscar de una manera responsable, atenta, cuando yo dejo cualquier otra cosa por estar buscando esa identidad, Moni, la dignidad mía empieza a ser manifiesta, porque aparece una autoridad, Moni, porque ya perfectamente puedo decirle a las circunstancias, basta. A mí me sorprende. O sea, me sorprende mucho el concepto de santidad, Moni. Estamos hablando de muchos conceptos maravillosos. O sea, porque la santidad es el mejor vehículo para uno poder llegar a tener esa identidad y esa dignidad. Porque si no tenemos santidad, fácilmente nosotros caemos simplemente en cosas del mundo. ¿Por qué Dios es tan celoso? ¿Por qué Dios es tan celoso? Es algo que yo no entendía, Moni, el celo de Dios. ¿Por qué Dios no quiere que ninguno de sus hijos se pierda? ¿Por qué Él quiere que nosotros realmente lleguemos a llevar una vida siempre de pureza? Porque es que en Él no hay maldad, Moni. En Él no hay pecado alguno. Y Él no quiere que nosotros estemos impuros y pecaminosos, porque Él no le apuesta al mal. Él no sigue los consejos y las seducciones del mal, porque Él es perfecto. Y entonces, si en Él hay pureza perfecta y pura, ahora ponte a pensar, si tú llegas sucio con el pecado, pues necesariamente Él no va a aceptar el pecado, porque en Él no está el pecado. Y al no aceptarlo, por Él es extremadamente celoso. Pero ese celo de Dios no es un celo que se tiene que entender bajo la luz humana o bajo la mirada humana. Del celo humano es posesivo, dominante, es caprichoso. El celo se da más por el interés particular y no se da desde una perspectiva netamente espiritual. Ser celoso, el celo de Dios, demanda un compromiso tan alto por parte de Él hacia nosotros que nos da todo lo que sea para que no nos perdamos. Y tanto así es que inclusive permite que nosotros pasemos momentos dolorosos,
fuertemente, incluso no solamente desde la parte emocional, sino también de nuestra parte física, para que nos limpiemos y quitemos esa costra de pecado que hay en nosotros, para que a través de esa purificación, porque el dolor es purificación, a través de esa purificación nosotros realmente llevemos una vida de santidad para que no nos perdamos y podamos estar ante su presencia. ¿Que no se entiende? Pídele al Espíritu Santo que te oriente. Y el Espíritu Santo te va a dar claridad con respecto a esto. Él no quiere por nada, absolutamente por nada, que tú te pierdas. Y hace todo lo que sea posible para que tú te salves. Sino que nosotros, como tenemos una visión limitada temporal, tenemos una visión dada más desde el mundo y desde la carne, no logramos dimensionar estas realidades que estamos hablando. Porque nos dejamos simplemente estar obnubilados por el mundo. Y creemos que este mundo es lo que ya se nos dio y que aquí está toda la eternidad plena. Inclusive, con todo respeto a algunos sacerdotes que no creen en el infierno existe, es real. Amor, muchas personas simplemente consideran que este es el infierno. Y lo que están vivenciando es el infierno. Y no se dan cuenta que esto es pasajero, que esta vida es simplemente temporal, que esto es efímero, que esto no es nada en comparación de lo que es una vida eterna. Y no estamos pensando como lo plantea Pablo, que nos lo sugiere. Nos dice, por favor, estén pensando siempre en el cielo, en lo que viene a futuro, porque eso del mundo eterno es real. Y si ustedes están pensando en eso, van a vivir una vida aquí de mucha más identidad, con mucha más claridad, y van a saber cómo comportarse. Porque el mundo nos hace ver que esto es lo que tenemos que tener. Que si no tenemos dinero, entonces que se nos acabó el mundo. Que si no tenemos un carro último modelo, que se nos acabó el mundo. Que si no tenemos un celular de alta tecnología, que se nos acabó el mundo. Que si no tenemos diferentes tipos de placeres entre tantos hombres y mujeres, se nos acabó el mundo. Entonces eso nos hace ver el mundo, o sea, el mal, el príncipe de este mundo que es el demonio, nos hace ver que este mundo es lo infinito, que más allá no hay, y nos confunde con muchas teorías, con muchos principios filosóficos, nos confunde a través de muchas personas aparentemente santas, entre comillas, o aparentemente conocedoras de la verdad, que lo que hacen es confundirnos. El celo de Dios implica que Él no quiere que tú te pierdas, y lo que Él quiere, porque Él es muy celoso, lo que quiere es que tú lleves una vida de santidad. Y que rompas con toda lujuria. Y aquí viene algo fundamental. Si estamos leyendo que la dignidad, como se los estaba leyendo y que se los quiero repetir para que no se te olvide, la dignidad implica tener respeto a ti misma, saberte valorar, empezar a decir yo soy la hija más amada de Dios y no me voy a permitir la humillación. ¿Sí ves? No voy a permitir que me rebajen mi condición espiritual, porque yo soy espiritual, yo no soy carnal. Mi Jesús lo dijo, si quieres léelo allí en San Juan capítulo 16 y 17. No son de este mundo, y el mundo no los quiere, por eso el mundo los rechaza. Desafortunadamente todas estas palabras no son para todo el mundo. Son solamente para los que tengan oídos, como dice, está escrito en Apocalipsis. El que tenga oídos, que escuche. Esto no es para todo el mundo. Por tanto, quiero hacerte una invitación. Primero, que lleves una vida de santidad, fortaleciendo tu identidad como hija e hijo más amado de Papá Dios. Y esa vida de santidad te va a dar una autoridad espiritual para decirle a ese esposo o a esa esposa, a ese amante, a esa amante, a ese amigo gobio o a esa pareja que tú tienes, no más, porque yo tengo identidad, porque yo sé quién soy, porque yo tengo una dignidad, y no te vas a permitir seguirte contaminando. Yo hacía una reflexión pequeña que la encuentran allí en YouTube sobre la verdad detrás del divorcio. Y esa reflexión me pareció bien interesante
porque nosotros como atendemos chicos de farmacodependencia, curiosamente los padres a veces porque sus hijos no vivan en el consumo de sustancias psicoactivas, se vuelven coadictos y codependientes de sus hijos. Y ellos les permiten que sus hijos vayan a las casas. ¿Sí te acuerdas, Moni? Que consuman droga dentro de las casas. Les permiten que tengan relaciones sexuales dentro de las casas con sus novios o novias. ¿Sí ves? Les permiten hacer cosas indebidas por miedo a que los hijos se vayan de la casa y por miedo que empiecen a ser agresivos, por miedo a que le rompan las ventanas, por miedo a que les hagan escándalos. Y eso hace que ellos se vuelven codependientes, coadictos a sus hijos. O sea que ellos son consumidores de sustancias psicoactivas sin que se den cuenta, de manera involuntaria, indirecta, pero también son pecadores. Y necesariamente hacen eso por el dolor, por el miedo. Y eso mismo sucede con la vida de la relación con los esposos y las parejas, porque necesariamente se permiten una vida de pecado. Y cuando digo que Dios es celoso y es radical. Él no es aguas medias ni aguas tintas. Él es radical, porque en Él no hay pecado. Él no permite la presencia del pecado, porque la presencia del pecado es Lucifer, es el demonio. Entonces, ¿qué hace mi Señor? Si tú quieres llevar una vida de santidad, sé radical. Radical es radical. Si tienes que llevar una vida donde necesariamente tienes que llevar una vida de celibato, una vida donde no te vas a permitir que te sigan ultrajando frente a la parte sexual porque tu compañero o compañera, esposo o esposa están llevando una vida de desenfreno a nivel sexual, no te lo permitas tú. Porque es que tú estás buscando es tu salvación. Tu salvación. Una vida de castidad, llévala. Que si estás viviendo con tu esposo o tu esposa, con tu compañero o compañera y él no quiere conocer de Dios, y que él no quiere que tú conozcas absolutamente nada de Dios, pues entonces vive toda tu vida con él y después vas a llevar una vida eterna de sufrimiento y dolor. Y después vas a decir, ¿por qué yo no escuché cuando me hablaban tantas veces? ¿O quieres vivir una vida eterna de salvación, de gozo que en el Espíritu, de presencia viva de Dios, o una vida completamente de perdición? Porque el demonio existe y el infierno existe. ¿Qué quieres tú? ¿Que te asusten estas palabras? Pues va a tocar que te asustes. Pero estamos hablando con la verdad. Y la verdad es que lucha por tu santidad y lucha por tu salvación. Si tu esposo, si tus hijos, si tu compañero no te está dejando buscar la salvación, es problema de ellos. Entrégaselos al Señor, que mi Señor sí sabe cómo actuar, porque Él es el Padre de ellos, y Él sabe cómo actuar y cómo modificar su corazón. No todos escucharán, no todos escucharán. Igual que cuando mi Jesús, presencia viva, está allí ante los judíos y no escuchaban, problema de ellos. Lo cierto es que tú realmente hiciste tu propósito, y cuando te pregunten qué hiciste con tu esposo, llevé una vida de santidad. Y ellos no quiso escuchar. Déjamelo a mí, Él se encargará. Eso dice mi Señor. Dedícate a buscar tu santidad. No te vuelvas coadicta de la lujuria, del pecado de tu esposo o de tu esposa, de tu compañero o de tu compañera. Que Él te va a decir que te separes, que me voy a separar, que te voy a dejar sin la cuota alimenticia, que ya tú verás, y va a empezar a decirte lo que sea. Es problema de Él, porque tú ya sabes quién te va a respaldar. El Dios de dioses, el Señor de señores, el único, el alfa y omega, el principio y el fin. Él te va a respaldar, porque a Él es donde tú vas a volver. No estás aquí temporalmente. Estás temporalmente, en este mundo. Y a Él es el que le vas a rendir cuentas. Apuéstale a eso. Apuéstale a eso. ¿Que sufres? Claro que estás sufriendo porque tienes como dependiente, como te volviste coadicta y te volviste codependiente, pues necesitas de la droga, necesitas del alcohol,
necesitas de la presencia porque te volviste una dependiente, una adicta. Y al volverte adicto o adicta, pues necesariamente estás dependiendo de eso y no pones tu mirada puesta en Dios. Todo tenemos que estar realmente sumergidos en la presencia de Dios, buscando su presencia para que seas una digna hija de Dios. Compórtate o un hijo de Dios, un digno hijo de Dios. La dignidad, como te la leía, demanda respeto. Y cuando eres digno o digna hija de Dios, vas a tener la autoridad suficiente, como mi esposa me lo dijo en su momento. Basta, Rafa, no me vuelves a humillar, no me vuelves a maltratar. Y me lo dijo con autoridad, sin alegarme, sin levantar la voz, con mucha tranquilidad, con mucha paz, porque ya realmente sabía cuál era su condición y tenía una dignidad y me impidió que yo realmente la siguiera maltratando. Y me lo dijo con mucha calma. Y me lo dijo con mucha tranquilidad. Y cuando yo le decía, no vuelves a escuchar la palabra de Dios, no vuelves a ir a esa iglesia, no vuelves, ella me decía, qué pena contigo, yo te amo mucho, pero más mi amor está para Dios, y tú no me vas a salvar. Quien me salva es el Señor, y yo prefiero la salvación de mi Dios y no la perdición tuya. Después tú tendrás que rendirle cuentas a Dios. Y con todo respeto, Rafita, es tu problema, no el mío. No me prohíbes buscar de mi Señor, guste o no te guste, te duela o no te duela, pero Él es mi Señor y a Él lo voy a buscar. Me lo dijo con tanta convicción, con tanta autoridad, que yo quedé en silencio, callado, porque no sabía cómo refutarle. Tal vez me haya puesto malhumorado, tal vez me haya puesto rojo, tal vez me haya sentido ofendido, y ella simplemente dijo, no más, no más. ¿Qué te parece, Moni? Espectacular. Mira que tú ibas hablando de algunas cosas importantes que es bueno recalcar, y es que cuando nosotros ya empezamos a tener esa identidad como hijos de Dios, cuán importante es ir entendiendo que el trabajo básicamente con la pareja, en el hogar, con los hijos, en el trabajo, en todos lados, es empezar a mirar que Dios no quiere que nosotros, o sea, Él necesita que nosotros nos movilicemos en el mundo, pero no quiere que nosotros vivamos conforme a las condiciones y a las reglas del mundo, sino que esas verdades que empezamos a conocer, a descubrir, a que nos sean reveladas de nuestra condición de hijos de Dios, empecemos a transmitirlas. Entonces ahí es donde es nuestra lucha, y no debe ser la lucha con el mundo, la lucha es con nosotros mismos. ¿Cuál es la lucha? Morir a nosotros y a todo el mensaje que el mundo sembró en nuestra vida. Morir a nuestra forma de ver las cosas conforme al mundo. Esa es la verdadera lucha, no es pelear con las personas, no es discutir con el trabajo, con lo que uno haga, no. Realmente es empezar a morir, o sea, es una lucha interna de morir al mundo que hay en nuestra vida, para que lo que vayamos adquiriendo y aprendiendo y apropiándonos de Dios, podamos empezarlo a transmitir desde la vivencia. O sea, si yo muero al mundo, aprendo de Dios, pues eso va a empezar a fluir como si fuera una forma natural de enseñanza, de formación que tuve desde niña, supuestamente. Entonces, ¿cómo es de importante en esa identidad de nosotros ese morir a nosotros? Entonces, está la pelea, por ejemplo, un ejemplo.
no, es que las cosas aquí en la casa se hacen de esta manera. O sea, de acuerdo al mundo, uno diría, porque es que así lo aprendí, así las cosas fluyeron muy bien y así, bueno, todo lo demás. Resulta que es morir a eso, morir a todo lo que pasó atrás y que el mundo me enseñó. Y que generalmente eran cosas que no estaban de acuerdo con Dios. Porque pues yo no puedo negar que pueden haber algunos elementos que sí pueden estar de acuerdo con la palabra de Dios. Pero hay otros que definitivamente están muy en desacuerdo con Dios. Entonces, por eso es que es necesario que nosotros, al conocer nuestra verdadera identidad, al conocer lo que es Dios en nuestras vidas, al conocer su palabra, o sea, nuestro Señor Jesucristo, y empezarnos a apropiar de esa forma de vivir, porque eso es la palabra de Dios, que nosotros aprendamos a vivir diferente, pues que nosotros empecemos a transmitir eso en nuestras palabras, en nuestros actos, en nuestra forma de pensar o aún en nuestro silencio, lo empecemos a transmitir en el ambiente donde nosotros nos vamos a movilizar. En eso conoceréis que son mis discípulos. Y es aprender a vivir como Cristo vivió. ¿Qué significa? Que nosotros debemos morir cada vez más a nosotros en lo que fuimos del mundo. Y tener que aprender a vivir en lo que es el Señor para que así nosotros podamos irradiar. Ser digno también es ser merecedor. O sea, hasta dónde soy competente, suficiente. O sea, ser digno es eso. O sea, yo me estoy ganando un lugar. Me merezco algo. Por eso muchísimas veces la adoración solamente es para Dios porque Él es el único digno de adoración. Digno porque Él fue el creador. Digno porque Él es el santo. Por eso es el digno de adoración. Nosotros debemos buscar ser dignos de llamarnos hijos de Dios, de merecer su gracia, de merecer su favor. Y tenemos que trabajar para ello. Y solo se logra desde la palabra del Señor, cambiando nuestro, como dice Rafa, el chip mental, como esa programación que el mundo nos puso, y definitivamente poner en nosotros el chip espiritual, o sea, realmente la palabra de Dios, la vida de Dios en nuestras vidas, para que nosotros empecemos a funcionar diferente. Venía a mi mente en este momento esa película de Matrix, o sea, tuvieron que desconectar de este personaje, de la máquina que le daba unas ilusiones, unos sueños, unas formas de proceder diferente, y tuvo que conocer la verdad para empezar a actuar y darse cuenta que todo el resto del mundo estaba metido en ese sueño, en ese engaño, en esa situación de mentira, donde estaban controlados por una persona, por un ser, y en este caso el mundo está controlado por el enemigo. Entonces tenemos que quitarnos de esa máquina, de ese chip, para que nosotros empecemos a ver la verdad y poder ayudar a muchos a despertar a la verdad de Dios. Moni, esa dignidad, cuando nosotros no tenemos dignidad y nos dejamos usurpar, nos dejamos contaminar con el pecado, cuando no tenemos esa dignidad y nos volvemos coadictos del pecado, porque detrás de cada pecado está la lujuria, y detrás de cada adicción está la lujuria, perdón. Entonces, cuando mi esposo, mi esposa, mi compañero o compañera están en lujuria o están en adicciones, necesariamente yo me vuelvo adicto y los hijos se ven afectados 100%. Por favor, Rafael, Mónica, necesito que atiendas a mi hijo porque es rebelde, porque tiene situaciones con su esposa y su esposo, porque está en el consumo de sustancias psicoactivas. ¿Cómo está tu vida de santidad? ¿Cómo está tu vida? ¿Sí ves cómo estás llevando tu vida? Porque necesariamente nuestros hijos están siendo afectados por esa falta de dignidad. ¿Sí ves que estamos llevando? Porque no hemos sabido tener plenamente una vida cristiana,
y nuestros hijos una vida cristiana coherente, ¿no? En el sentir, saber y pensar. En el sentir, hablar y pensar. Y entonces básicamente pues nuestros hijos se van a ver completamente afectados. Entonces es importante, Moni, para poder comprender plenamente todos estos conceptos de identidad, de dignidad, de santidad, para poderlos comprender plenamente cuando uno empieza a nutrirse y alimentarse plenamente de la palabra del Señor. Porque al contrario, si no llevamos esa vida de santidad, Moni, pues siempre vamos a estarnos viendo afectados por cualquier pequeño suspirito que suceda, por cualquier pequeña tempestad que se dé, y entonces ahora como ya por allí un país entra en guerra con el otro, ya estamos empezando a dejarnos seducir porque el mundo se va a acabar y empezamos a dejarnos atemorizar por tantas cosas, porque no tenemos una identidad. Pues si se va a acabar el mundo, que se acabe. ¿Sí ves? Porque necesariamente nosotros le respondemos a Dios, y el único que sabe cuándo se acaban las cosas pues es mi Padre Dios, y no tenemos que tener ningún tipo de temor. Tenemos que llevar una vida de santidad, Moni. Y ahora la pregunta es, ¿cómo llevo una vida de santidad? Lo primero es cuando no me dejo contaminar por el mundo. Cuando no llevo una vida de pecado. Cuando no me permito el pecado en mi vida. Cuando no permito que por simplemente mis sentimientos de culpa me deje yo arrastrar por los que están en el mundo. Porque es que la salvación no depende de mí y de la otra persona. La salvación es personal. Si el otro no se quiere salvar, es problema de él, Moni. Yo ya puse mi cuota, porque es que no entendemos algo, Moni, cuál es el propósito de Dios en la relación de la pareja y en la relación del matrimonio. Más que la pareja, porque la pareja está en pecado, Moni. Yo estoy hablando es de los esposos, porque el que está sin casarse está en pecado. Lleva una vida de santidad y realmente no esté teniendo relaciones sexuales y lleva una vida de castidad. Que no le gustó al otro, pues no le gustó. Es que tenemos varios hijos. Pues yo no sé. Busca la bendición de tus hijos a través de tu santidad. ¿No es cierto? Busca la bendición a tus hijos a través de la santidad. Entonces no le tengas miedo a lo que dice la palabra. Entonces, Moni, retomando lo que estaba diciendo con respecto a la santidad. Si en la relación de pareja, si en mi esposo, en mi esposa, entonces realmente llevamos una vida de lujuria, tenemos que romper con eso. Porque si queremos que nuestros hijos realmente se salven, porque ellos después, a mí me van a cobrar cuentas de eso. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios en la relación del matrimonio? El propósito es que yo voy a ser ese ángel de mi esposo, de mi esposa, para que cuando estemos allí ante la presencia de Dios a cara descubierta, como en un espejo, eso dice la palabra, realmente yo pueda decirle al Señor, Papito Dios, yo le ayudé a esta alma que tú me enviaste a salvarse a través de mi santidad. Porque es que el matrimonio es temporal. El matrimonio solamente está en este mundo. En el cielo no hay matrimonio. Y si el matrimonio es solamente temporal, ponte a pensar, si solamente es por este tiempo, es porque esa persona que está a tu lado fue un encargo que Dios te dio. Te dijo, hijo mío, yo te encargo esta alma para que tú le ayudes en su santidad. Ayúdalo. Te va a generar muchos conflictos, muchos problemas, pero para eso te coloco al ángel de la guarda. Siempre vas a tener mi compañía, siempre vas a estar conmigo, no te apartes de mí, para que tú realmente seas ese ángel, para que tú le puedas ayudar a ese angelito tuyo, a esa almita tuya que te coloco para que se salve, porque yo no quiero que se pierda. Yo conozco su naturaleza, sé de qué familia viene, pero necesito de tu ayuda. ¿Me ayudas? Eso es el encargo que Dios te colocó. Si tú no te comportas como debes comportarte cristianamente, va a ser, como dice la palabra, ay de aquel. Ese ay de aquel es una fuerte sentencia a mi Padre Dios. Ay si no cumples. No te preocupes si tu esposo o tu esposa no te responden. No te preocupes si él está enceguecido y obnubilado con las cuestiones del mundo.
Solamente dedícate a buscar tu santidad, para que a través de tu santidad Dios actúe, Dios opere. Como el hijo pródigo, estudia muy bien esa parábola, porque tú eres el padre del hijo pródigo. Tú eres la madre del hijo pródigo. A través del hijo pródigo fue que realmente el testimonio del padre del hijo pródigo fue donde el hijo volteó la mirada por el testimonio de él, para que él se volviera otra vez al redil. Mi papá Dios no quiere que ninguno se pierda. Él es celoso, muy celoso, y Él lo que está buscando que tú le seas fiel. A mí me sorprendió mucho del retiro espiritual que estuvimos allí en Villavicencio, me sorprendió mucho, porque el Padre es un Padre extremadamente celoso con la Eucaristía, extremadamente celoso con las cosas del Señor. No se permite ninguna pequeña indiscreción, y sus Eucaristías son largas. Cuando Él hace la homilía es larga. Cuando hace la elevación del Santísimo es larga y de meditación y de oración. Porque Él le da el crédito a la Eucaristía, porque Él sabe que allí está la presencia de Dios. Los invito al Monte Tabor, allí en Villavicencio. Vivan una experiencia maravillosa cuando vengan aquí a Colombia. Y allí, cuando yo lo escuchaba a él hablar de que mi papito Dios, Él es muy celoso, y Él no utilizó la palabra celos, Él utilizó la palabra de que Él de por sí siempre confía en nosotros, y Él es un Dios que Él siempre está buscando que nosotros le seamos fieles. La fidelidad tiene que ver con el celo. O sea, por tanto, si Dios es celoso contigo, si Él es muy celoso, no te pongas a jugar con tu salvación. No te pongas a jugar. Y recuerde que el celo de Dios no es el celo humano. No lo mires desde lo humano, porque Él no es por capricho, sino porque Él te ama de una manera sobrenatural. Por algo te puso a escuchar este programa, te puso a escuchar este testimonio, te puso a escuchar esta charla. Porque Él te ama y no quieres que tú te pierdas. No tengas miedo al mundo. No le tengas miedo a ese hombre, a esa mujer con la cual tú estás conviviendo. No le tengas miedo a las circunstancias, que porque no tienes dinero. No le tengas miedo a eso, porque eso va a pasar, eso es temporal. Tenle realmente reverencia a Dios y tenle miedo a ofender al Señor. El santo temor de Dios. Pídele al Espíritu Santo que te regale ese don. Es un don. Dile: papito Dios, yo quiero que me regales el temor tuyo, para que yo realmente comprenda tu celo, comprenda por qué tú eres celoso, que comprenda yo realmente que tengo que estar siendo esa digna hija y ese digno hijo tuyo. Sí, es muy importante que nosotros podamos realmente apropiarnos de esta situación, porque en estos tiempos que estamos viendo que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, es necesario que nosotros volvamos a rescatar nuestra dignidad de hijos de Dios, dignidad del ser humano. Se ha perdido la dignidad, ya las personas se venden por nada, las personas se ofrecen por nada, o sea, ya no es a mí me deben conquistar, a mí me deben poner en el lugar correspondiente, yo merezco un lugar de honra. No, ahorita las personas simplemente se dan para ver si así es como se conquista, y así no son las cosas. O sea, las cosas ya cambiaron su rumbo, y ahí es donde nosotros nos podemos estar perdiendo. Es muy importante que nosotros rescatemos nuestra dignidad, y como padres nosotros debemos ser los primeros para hacer eso, porque nuestros hijos están copiando nuestro modelo. Entonces, si ellos ven que nuestro modelo es una relación que tiene cosas o tópicos que no son de Dios, pues esos hijos van a captar
todas esas cuestiones incorrectas. Si uno como madre busca a su pareja simplemente para llenar el vacío, para que me dé las cuestiones financieras y demás, pues es lógico que nuestros hijos van a captar ese mensaje. Si nuestros hijos se acostumbraron a ver un padre maltratador y demás, pues desafortunadamente están copiando de que una relación en el hogar es donde el padre va a estar maltratando y donde su pareja los va a estar maltratando, porque eso es lo que ellos aprendieron. Miren cuántas cosas nosotros estamos transmitiendo que son incorrectas y que es necesario empezar a corregir, empezar a cambiar, y definitivamente la presencia de Dios en nuestro hogar es fundamental. Cuando nosotros no enseñamos la oración a nuestros hijos, cuando nosotros no enseñamos el estudio de la palabra a nuestros hijos, pues los hijos sí van a buscar lo que el mundo les ofrece, porque eso fue lo que les enseñamos, o sea, buscar el mundo porque Dios no es importante. Entonces en nuestra casa es importantísimo darle el lugar de dignidad que Dios merece, y es en la oración, es en el estudio de la palabra, es en realmente estar unidos como familia en la presencia de Dios. Es necesario hacerlo para que podamos transmitir los valores y que nuestros hijos empiecen a valorarse, que nuestros hijos empiecen a tener esa identidad de hijos de Dios, que nuestros hijos tengan dignidad, para que no se estén vendiendo, regalando al mundo, y que el mundo venga y los lastime, porque ahí es donde nosotros vemos nuestros hijos con deseos de suicidio, de venderse sexualmente, de adicciones, de la droga, del juego, o sea, ludópatas, en fin, una cantidad de situaciones. ¿Todo por qué? Porque no le dimos el lugar que merece a Dios dentro de nuestro hogar, el lugar de privilegio, donde Él debe ser nuestro centro, donde Él debe guiar nuestra vida, debe guiar nuestros valores, debe enseñarnos qué debemos hacer, cómo debemos reaccionar, hasta nuestros pensamientos nos los puede direccionar de manera correcta para tener el éxito. El que nosotros muramos a nosotros como seres humanos y vivamos en el plano espiritual realmente es el verdadero éxito. El éxito no es tener millones y millones de plata. No, ese no es el éxito. El éxito no es tener el mayor reconocimiento del mundo. No, eso es vanagloria. El éxito es realmente alcanzar lo que Dios quiere para nosotros, y viviremos bien si estamos con Dios, porque Dios no abandona a sus hijos. El Señor quiere que nosotros ganemos el mayor éxito, que es la verdadera salvación. Moni, tampoco entremos en justificaciones. O sea, nosotros sabemos que hay pecado en nosotros. Eso nos pongamos simplemente a decir, no, pero si es que aquí, que si es que allá, que es que fue que fue que. ¿Sí ves? Porque fácilmente entramos en justificaciones. Simplemente por un capricho humano, por una situación humana. El Señor es celoso. Él no quiere el pecado, porque en Él no hay pecado. Él rechaza el pecado, porque en Él no hay ningún tipo de contaminación, y Él no quiere que nosotros estemos ante su presencia pecaminosos. Por tanto, no justifiques la situación que tú estás vivenciando. Si tú estás con un hombre casado, está casado. Si quieres vivir con él, lleva una vida de castidad. Y no empieces a tergiversar la palabra castidad. Castidad es cuando no se tienen relaciones sexuales, cuando no hay lujuria en ti, cuando ni siquiera en tu pensamiento existe esa intención. Eso es vida de castidad. Que si tú llegaste a la nulidad, que a propósito solamente hay que verlo con lupa, esa nulidad, con una lupa inmensa, mejor dicho, con un telescopio Hubble, para ver cuándo hay nulidad realmente, porque ahorita ese concepto se está prostituyendo de una manera impresionante. Cuando ha habido una nulidad y tú estás en una nulidad, mira, lleva una vida de castidad, de santidad. No te contamines y no justifiques tu pecado. El pecado es pecado, porque actualmente, como está escrito en la palabra, a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Incluso hasta nuestros propios pastores, que hay que orar mucho por ellos.
Mucho nos pide la Virgen María, nos pide nuestro Señor Jesucristo, que oremos mucho por ellos, porque a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. No justifiques tu pecado, y te lo digo con autoridad. Si tú estás en pecado, rompe con eso, y no le tengas miedo a la santidad. ¿Qué es dignidad? Te lo vuelvo a leer para que te lo grabes y te quede en tu corazón. Cualidad del que se hace valer como persona, se comporta con responsabilidad, seriedad y con respeto hacia sí mismo y hacia los demás, y no deja que lo humillen ni degraden. Bendito sea el Señor. ¿Y sabes de dónde viene la palabra dignidad? Del cristianismo. ¿Qué te parece? Del cristianismo. Bendito y alabado sea el Señor, Moniquita. Entremos en oración para que esta palabra se quede cimentada en nuestro corazón y que no le tengamos miedo al mundo, porque Dios es el que nos da autoridad cuando empezamos a fortalecer nuestra identidad. Ahora, ¿por qué no tienes identidad? Porque tienes muchas heridas del pasado que no has querido sanar, porque no has podido perdonar a esa persona que te hizo daño. Por eso es que te causa dificultad tener identidad. Para eso Dios nos dio el sacramento de la reconciliación y el sacramento de la comunión. Por eso tenemos que fortalecer bastante el confesar nuestros pecados y creerle a Dios que Él ya llevó el pecado tuyo y el pecado de esa persona que te hizo daño. Ya en el cielo nos vamos a ver a cara descubierta, plenamente. Entonces, ánimo pues con esa santidad. Y busca allí en internet, hay un audio muy bonito que se llama Secretos para alcanzar la santidad, Rafael Aníbal Cortés y Mónica de Irene Ospina. Entremos en oración, mi amor. ¿O tienes algún concepto antes para concluir este tema tan espectacular? Realmente lo importante es que nosotros muramos a nosotros para que Cristo viva en nosotros. Estaba pensando en este momento precisamente qué es el bautismo y el bautismo, la importancia de que el bautismo, el sumergirnos en el agua, significa yo quiero morir a esta vida de pecado. O sea, si nosotros somos bautizados debemos ser conscientes de eso, pero es particular cómo nosotros, desafortunadamente la falta de la enseñanza de nuestros padres, porque ellos también vivieron en el pecado, y no conocieron muchas cosas de lo que la palabra de Dios nos dice. Por eso el profeta Oseas es espectacular en su pasaje del capítulo 4, versículo 6, o sea, cuando realmente nos indica que por no conocer, por desconocimiento de la palabra, cómo el pueblo de Dios se ha perdido. Y cuando a nosotros nos bautizaron, básicamente debió ser una situación donde nosotros renunciábamos al pecado, a la vida de pecado que hemos llevado, y queremos voluntariamente empezar a vivir para Dios. Y se supone que, los motivos no sé, pero me supongo que era para que nosotros desde muy pequeños renunciáramos a esa vida de pecado, pero quedaban 4 personas destinadas para que nos enseñaran el camino de salvación, y eran nuestros padres y nuestros padrinos. Pero desafortunadamente no se cumplía no se cumple con esa misión. O sea, ahorita se tiene concepto de que el padrino es para que me apadrine, me dé plata, me dé capacidades, bondades, becas, no sé. El asunto es que el padrino y los padres tienen la función específica de que nos enseñen los principios cristianos, de que nos guíen por el camino de Dios, que nos enseñen a ser verdaderos hijos de Dios, porque el bautismo tiene que ver con eso, que nosotros estamos muriendo al pecado, y si nos bautizaron fue con ese fin de que
muriéramos al pecado, de que en ese momento éramos lavados de todo lo que venía del mundo y empezábamos a vivir, a conocer la vida de Dios. Entonces, ¿cómo ha sido de terrible, yo creo, que se nos haya olvidado la fundamentación del bautismo? El bautismo es básicamente cuando yo bajo a las aguas, cuando yo estoy sumergido en las aguas, así como en el Jordán cuando a Jesús lo bautizaron y cuando las otras personas se bautizaban allá en el Nilo, bueno, estoy ahorita confundida un poco. Pero cuando ellos bajaban allí al río y ellos se sumergían con Juan el Bautista, ellos renunciaban a la vida de pecado que llevaban y querían, cuando salían otra vez del agua, de esa inmersión, ellos decidían otro estilo de vida, decidían vivir diferente, era resucitar en el Espíritu. Y esa resurrección en el Espíritu es precisamente vivir como hijos de Dios, vivir para Dios, aprender a romper con tantas cosas que el mundo nos enseñó, volver a tener la dignidad de hijos de Dios. Dios nos regala la dignidad a través de la cruz, nos regala la dignidad de ser hijos suyos por ese sacrificio de Jesús en la cruz. Y somos nosotros quienes debemos decidirnos a vivir en dignidad, a vivir como hijos de Dios, ya que Él nos regala esa posibilidad, porque por nosotros mismos estaríamos perdidos, seguiríamos muertos, por nosotros mismos no podemos alcanzar eso. Es la bendición que Dios nos da, es el regalo, el don que Dios nos da, de darnos la dignidad de ser sus hijos por medio de la sangre de Cristo Jesús derramada a través de la cruz del Calvario. Entonces, en este momento, yo los invito de verdad que haciendo honor a ese bautismo que tú recibiste, y si no eres bautizado, te recomiendo entrar a las aguas, bautizarte. Es importante bautizarnos, porque es decir, muero al pecado que venía en mí, muero a esa programación del mundo y quiero vivir para Cristo. Entonces es importante que haciendo ese recorderis de que fuiste bautizado, tú, o sea, las personas que tenían esa fe o que de entrar en el bautismo en ese momento te dijeron que tú eras el Hijo de Dios. Bueno, entonces yo quiero y te reto. De verdad, a mí me gusta en esa parte sí retar a la persona. Si tú de verdad te consideras un hijo bautizado de Dios, que quiere volver a nacer, que en este momento te des la oportunidad de presentarte delante de Jesús. Y con tu corazón le digas: Señor Jesús, hoy vengo delante de ti avergonzado por todo lo que he hecho en mi vida, desde muy pequeño. Sé que he sido bautizado en tu fe, en la fe de Dios, pero no lo he honrado como hijo que soy de Él, porque mi vida me ha llevado por tantas cosas negativas, mi vida me ha llevado por tanto pecado, he hecho las cosas que más han desagradado a Dios, sobre todo he hecho lo que más le duele, y es no ser hijo de Dios. Me he comportado como un hijo del diablo, empezando por la mentira, porque Satanás es el padre de la mentira, y cada vez que miento es como si lo honrara a él, a Satanás. Pero hoy me doy cuenta de que he fallado. He dicho mentira,
He cometido pecados diferentes, he fornicado, he adulterado, he maltratado, he dicho groserías, ha habido maledicencia en mi boca, ha habido maldiciones también que he proferido hacia personas cercanas y aún personas que casi ni conocía. He hablado mal de todos. He hecho todo lo que me dice que no soy hijo de Dios, sino de Satanás. Y yo hoy delante de ti, Señor Jesús, te pido perdón. Te pido perdón, Señor. Escúchame, Señor. Clamo a ti, Jesús. Escúchame desde esta oscuridad donde me encuentro. Escúchame desde este dolor que vivo. Escúchame desde este desprecio que siento, Señor, porque el mundo me ha despreciado. Qué irónico. Le he servido al mundo y el mundo me desprecia. Perdóname, Jesús. Perdóname porque no me daba cuenta que estaba negando la bendición que me diste de ser hijo de Dios. Perdóname porque había negado que fui bautizado diciendo, donde me declararon que yo era hijo de Dios. Pero he hecho todo lo que no es de un hijo de Dios. Empezando porque ni amo a Dios como debería amarlo sobre todas las cosas. Debería amarlo con mi espíritu, con mi mente, con mi cuerpo. Y no lo estoy haciendo, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname porque tú abres la puerta de mi salvación. Y aún a veces siento cansancio, siento molestia, aún me fastidia estar en una Eucaristía extensa, aún me fastidia estudiar la palabra, aún me fastidia levantarme temprano, como me invita muchas veces tu palabra, cuando el pueblo se levantaba a recibir ese maná que viene del cielo, sería en horas antes de que saliera el sol, porque salían los primeros rayos del sol y ese maná que iba a ser su alimento se perdía. Y tú me invitas a que yo estudie tu palabra temprano en la mañana y tengo la pereza, tengo la cantidad de cosas, la disculpa para no levantarme temprano a hablar con mi Padre. Perdóname, Señor. Perdóname porque me sigo vendiendo al mundo, perdiendo mi dignidad, no valorándome a mí misma, no haciéndome respetar, Señor. Perdóname. Perdóname porque he dejado de ser hijo de Dios por servirle al mundo. Hoy yo quiero arrepentirme delante de ti, Señor, y quiero decirte, Señor, ya no quiero vivir este mundo que me desprecia. Quiero vivir otra forma de vida diferente que tú me has dicho que existe. Quiero apropiarme de ello, Señor. Quiero apropiarme de ello. Por eso, Señor, hoy vengo delante de ti, delante de tu cruz, sabiendo que tú has llevado todo mi pecado. Aún aquello que tengo oculto en mi corazón y que ahora te entrego. Y yo quiero que tú le entregues eso a Jesús. Confiésale a Jesús ese pecado que llevas ahí en tu corazón, ese adulterio, la pornografía, la masturbación, el vicio, otra relación, la homosexualidad, el lesbianismo, los juegos de azar, el consultar la brujería, la santería, el intentar querer morirte. Confiésale ahora al Señor todo tu pecado, porque el Señor te escucha. Díselo,
que tú mismo te escuches diciéndolo. Díselo al Señor, porque el Señor sabe lo que hay en tu corazón. El Señor sabe lo que estás pasando. El Señor sabe lo que estás viviendo. Aún ese deseo a veces de que tu pareja se muera, que se vaya lejos, que le pase algo. Entrégale eso al Señor. Ese dolor que sientes con tu hijo y que a veces le has dicho que preferiría 1000 veces muerto que estuviera por ahí. Dile al Señor todo tu pecado, porque el Señor necesita que tú seas sincero con Él. Díselo desde tu corazón. Tu palabra dice: clama a mí, yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama al Señor diciéndole y confesando todo lo que ha habido en tu corazón, para que el Señor te muestre las situaciones que vienen pasando, para que te muestre las bendiciones, para que te muestre el camino. Señor Jesús, perdónanos. Ten misericordia de nosotros, Dios, por tanto pecado. Perdónanos, Señor. Tú ya sabías qué íbamos a hacer, Señor, porque tú moriste aún por mí sin conocerme. Tú moriste por mí, aún sin yo haber llegado a esta tierra. Tú moriste por mí y sigues derramando tu sangre para que yo pueda ser limpio, Señor. Yo hoy te pido perdón por todo mi pecado. Te pido perdón por toda la falta de dignidad que he tenido, Señor. Y yo quiero ser libre de ello. Yo quiero poder realmente respetarme a mí mismo, respetar mi condición de hijo de Dios. Y por eso hoy tomo una gota de tu sangre, Señor Jesús, y la aplico en mi mente. En mi mente, Señor, una gota de sangre que penetra mis pensamientos, que penetra lo que yo creo, que penetra todo lo que yo soy en mi mente, Señor. Y es una gota de sangre que fluye y que actúa limpiando mi forma de pensar. Fluye y actúa abriendo mi entendimiento, Señor. Porque, Señor, tu palabra limpia mi entendimiento, quita la oscuridad que el mal ha puesto en mi mente, Señor. Y tu sangre poderosa sigue por mí, Señor, y llega a mi corazón. Y empieza a sanar heridas, Señor. Empieza a sanar heridas. Yo hoy te digo, Señor, perdono a todos los que me han lastimado, a mi pareja, a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos, a mis autoridades, a todas las personas, Señor, que me han lastimado, aún desde el vientre materno. Señor, yo hoy declaro, Señor, que no quiero tener nada que sea contra ti, nada, Señor, que me aparte de ti, nada que signifique lo malo, Señor. Yo quiero que tu sangre, Señor Jesús, hoy limpie mi corazón de todo pecado, Señor, y me permita, Señor, ser sana y empezar a ver tu luz, Señor. Yo te pido, Señor, que en ese espacio que se va limpiando de mi corazón, tú vayas tomando el control de mi vida, tú vayas entrando, porque tu palabra dice que tú tocas a la puerta, llamas, y si yo escucho tu voz y abro la puerta, tú entras en mi casa y cenas conmigo, Señor. Y yo abro la puerta de mi corazón para que tú entres en mi corazón, tú entres en mi vida y tomes el control y me guíes en este valle, me guíes en este mundo
que solamente son trampas y engaños en este mundo que busca siempre hacerme perder. Ayúdame, Jesús, porque solo tú conoces la verdad, solo tú conoces el verdadero camino, Señor. Ayúdame, Señor, para encontrar ese camino, para caminar esquivando las trampas que el enemigo pone a mi paso y para que yo pueda seguir firme hacia donde tú quieres que yo vaya, hacia esa morada celestial, Señor. Señor, no me sueltes, tómame de la mano y permíteme caminar contigo siempre, Señor Jesús. Ayúdame, Jesús de Nazaret. Ayúdame, mi Señor Jesucristo. Tú moriste por mí, Señor. Señor, que yo valore tu sacrificio por mí. Yo te lo pido, Padre. Yo te lo pido, Señor, que tú me permitas la compañía de tu Hijo, la compañía de tu Espíritu Santo, amado Jesús, del Espíritu de Dios, haciendo sobre mí, enseñándome, recordándome y llevándome siempre de tu mano. Ayúdame, Señor Jesús, a estar siempre en el propósito de Dios. Limpia, Señor, mi caminar. Hoy aplico una gota de tus pies, Señor, de tu sangre de tus pies, que fue derramada por ese clavo romano que atravesó tus pies. Y hoy con esa gota de tu sangre limpio mis pies y el caminar mío, Señor, para que no vuelva a caminar por caminos de maldad, para que no me siga guiando hacia lugares que no corresponden. Y al contrario, Señor, vuelva a encaminar mis pies hacia el propósito que tú tienes para conmigo. Yo te doy gracias, amado Rey. Te doy gracias por ese lugar donde tú me colocas. Te doy gracias por tu sacrificio de cruz. Te doy gracias por la sangre que derramaste por mí. Te doy gracias por todo lo que me enseñas. Ayúdame a mantenerme firme en el propósito. Ayúdame a mantenerme firme en la búsqueda de tu reino, Señor. Y que en todo, Señor, yo pueda honrar a mi Padre. Gracias, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta conferencia te llamó la atención, puedes encontrarla allí en YouTube con el nombre de mi esposa Mónica Irene Ospina o el mío Rafael Aníbal Cortés. Y estamos muy gustosos de poderte atender si en algún momento lo requieres, o si en tu comunidad desean que nosotros vayamos y compartamos nuestro testimonio o dictemos alguna charla específica. Estamos en disponibilidad para poderlo hacer. Contáctanos. Dios te bendiga y de toda cosa guardada no se te olvide que tienes que guardar tu corazón, porque de allí es donde fluye, donde emana la vida.